y le están diciendo, oye, no malinformes, oye, deja el ego, que por tu ego estás malinformando. Y es así, amigo Chispitripe, o sea, carajo, hay que saber perder. Este huevón ya quiere sacar, no sé, solamente quiero que lo escuchen, chicos, y saquen sus propias conclusiones. ¿Ya? Vamos a escuchar al gran polímata, ¿ok? Especialista en casi todo, Chespi Tripper. Estoy analizando el origen del río Amazonas. Vinieron un montón de peruanos ofendidos, molestos de insultarme en la caja de comentarios e incluso utilizando cuentas bots. Sin embargo, estoy mostrando la línea del transcurso del río Amazonas, que en realidad el nombre del río Amazonas comienza a partir desde la ciudad de Quito hasta su desembocadura en Brasil. Ya falso, pero bueno, no se preocupen. Que según un estudio que se hizo hace algunos años determinaron que el origen del río Amazonas es peruano cerca de la ciudad de Arequipa, pero sin embargo ninguno de estos ríos. Listo. Primera de esas nada. Él decía que no tenía nada que ver con Perú, que no estaba el origen en Arequipa, y gracias a mi de esas nada, ahora lo está aceptando. Se llaman Amazonas. Amazonas comienza realmente desde la altura de la ciudad de Quito hasta su desembocadura. Sin embargo, hay que tener en cuenta... No es que empieza en la ciudad de Quito, o sea, en Quito se empieza el nombre del río. Pero los afluentes que lo componen y que hacen que exista, empiezan en la región andina de Arequipa. O sea, bueno, sigamos. De que el río Amazonas es alimentado por cientos de diferentes ríos de los diferentes países amazónicos, como lo son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. De hecho, desde los Andes, desde los páramos ecuatorianos, se forman varios de los ríos que van a desembocar en el río Amazonas, como es el caso, por ejemplo, del río Napo, mediante el cual Francisco de Orellana navegó para descubrir el río Amazonas. También el río Coca, el río Guarico, el río Curará y el río Pasto. Ojo, este pantallazo que está mostrando es de Wikipedia. Para que se den cuenta de dónde saca información este pobre sujeto. Taza, el río Tigre, entre otros. Y bueno, ¿Tigre o Tigris? Con la lógica del descubrimiento del río Amazonas, que fue a través del río Napo, podríamos decir que el Amazonas nace desde el río Napo, ya que desde ahí fue descubierto, pero el oeste geográfico fue de los diferentes países amazónicos. También algunos mencionan de que este estudio del río Napo, ya que desde ahí son las que fue a través del río Napo, podríamos decir que el Amazonas nace desde el río Napo, ya que desde ahí fue descubierto, pero no está. Podríamos decir. Entre otros. Y bueno, es que si nos basáramos por la lógica del descubrimiento del río Amazonas, que fue a través del río Napo, podríamos decir que el Amazonas nace desde el río Napo, ya que desde ahí fue podríamos decir, puta, que idiota. Wikipedia. Este cojudo cree que la geografía es podríamos decir, ¿no? Podríamos pensar, de repente. Exacto. O sea, bueno, hay que seguir escuchándolo. Ojo, guarden este video porque yo les aseguro que este cojudo lo va a borrar. Porque al menos aquí hay como 10 errores que yo sé que él ya se está dando cuenta y por eso cerró la caja de comentarios. No es el caso, ya que el río Amazonas es el resultado de la convergencia de cientos de diferentes ríos de los diferentes países amazónicos. También algunos mencionan de que este estudio también lo hizo la National Geographic y hay que tener en cuenta de que hasta la National Geographic... No, la National Geographic no hizo ningún estudio. La National Geographic solamente republicó, ¿cómo se llama? Un informe científico que derivó de la expedición Amazon Source 96, donde participó un grupo no solamente multidisciplinario, sino también multinacional, ¿ok? Con representantes académicos y científicos de Italia, de Alemania, de Polonia, de Rusia, de Perú, etc. La National Geographic no ha hecho ninguna investigación. Puede cometer errores, como por ejemplo hicieron ya varias publicaciones con este sol diciendo que es el sol de los incas, cuando este pertenece a una cultura que no tiene nada que ver con los incas, le pertenece a la cultura manta tolita y es 500 años más antigua que la existencia de los incas, y esto fue creado en el noroccidente de Ecuador, en la provincia de Esmeralda. Pero está bien, si en el Perú se prefiere pensar que el origen del río Amazonas está en Arequipa, basándose en parámetros de medición por la afluente más lejana que se encuentra desde... A mí me gustaría preguntarles el significado de la palabra parámetro. De verdad. Y repite palabras que se encuentra desde Arequipa, basándose en parámetros. Escuchen esto, graben esto. Noroccidente de Ecuador, en la provincia de Esmeralda. Pero está bien, si en el Perú se prefiere pensar que el origen del río Amazonas está en Arequipa, basándose en parámetros de medición por la afluente más lejana
que se encuentra desde Arequipa, no hay ningún problema, ya que esto va... No es la afluente, imbécil, es el afluente. Y no son parámetros que nosotros preferimos aceptar, sino, hermano, es lo que dicen los científicos en todo el mundo, hermano. O sea, la organización del Tratado ¿cómo se llama?, de la Amazonía, dice que el origen del río Amazonas es en los Andes arequipeños. ¿Me entiendes? Después, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía de Brasil también dice que el origen del río Amazonas está en los Andes arequipeños. La FAO también dice que el origen del río Amazonas está en los Andes arequipeños. Cualquier National Geographic científico dice que el origen, o sea, no es que nosotros prefiramos o que nosotros queramos, sino que es así. ¿Y por qué es importante? Es importante saber cuál es el origen para poder controlar y supervisar el ecosistema circundante de manera adecuada. Porque imagínate que, por ejemplo, tengamos, no sé, pues, que desaparezcan los nevados del Mismi, que desaparezca el nevado Quehuilla, que es de donde proviene la quebrada Pacheta. Imagínate, esa es la cabecera más importante que da origen al río Amazonas. Si esa quebrada, si esos nevados desaparecen, amigo, eso va a influir en la constitución del río y va a perjudicar no solamente a Perú, sino a toda la zona por donde pasa el Amazonas, que es Brasil, Colombia y Perú. Entonces no es cuestión de, si preferimos, no es así, amigo Chepitripe. Básicamente es una cuestión subjetiva, porque va... Es una cuestión subjetiva. ¿Es una cuestión qué? Subjetiva. Muy bruto. Zonas que estén en Arequipa, basándose en parámetros de medición por la afluente más lejana que se encuentra desde Arequipa, no hay ningún problema, ya que esto básicamente es una cuestión subjetiva, porque... Santa madre de Dios. Qué hijo de puta, weón. No jodas, weón. Ignorante. No jodas, weón. Puta madre. No, Hermano, él no lo hace por ignorancia, él lo hace simplemente por generar contenido. Yo no creo hace que adrede, existe en la ¿no? Tierra alguien tan como para creer lo que este tarado está diciendo. sí, por eso que han cerrado los comentarios, porque León, los compatriotas León, le están comentando huevadas. Un León, ratito. hay que ser sinceros, es ignorante, él sabe que es ignorante. Entonces, Un ratito. Por favor, prendan las grabadoras, vamos a volver a escuchar las sabias palabras de este erudito, esta eminencia, el hombre más inteligente de la historia de Ecuador. Parámetros de medición por 100 el Perú se ha creado 200 años más igual que la existencia Tranquilo, Abel, déjale. del Ecuador en la provincia de Esmeralda. Pero está bien, si en el Perú se prefiere pensar que el origen del río Amazonas está en Arequipa, basándose en parámetros de medición por la afluente más lejana que se encuentra desde Arequipa, no hay ningún problema, ya que esto básicamente es una cuestión subjetiva, porque valga la redundancia, Puta madre, o sea, no sé, pues entonces, escúchame, la línea que atraviesa Ecuador, así como yo atravesé a Top Chiste, la línea que atraviesa Ecuador y que se llama Ecuador, entonces es subjetivo, ¿no? O sea, subjetivamente yo también puedo decir que la línea ecuatorial está en el Polo Norte, porque es un tema subjetivo, no geográfico, no científico, ¿no? Por ejemplo, yo también podría Es decir... una línea ¿no? imaginaria, amigo, no existe. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir también que, ¿sabes qué? Un punto Que referencial. efectivamente el río Amazonas sí pasa por Ecuador, ¿no? Porque es algo subjetivo, ¿no? O sea, yo quiero que pase, entonces, imaginariamente, subjetivamente voy a decir que sí, que Ecuador es amazónico. Eso es lo que está diciendo este Erudito. Erudito. Veamos por la lógica, el río Amazonas nace de la convergencia de diferentes ríos. Algo que Entiende, mira, lo que pasa es que este señor no solamente, no solamente tiene esa ignorancia básica de la cual todos hemos sido presa y víctimas alguna vez. O sea, no es pecado desconocer ciertas cosas, pero él desconoce muchas cosas, porque si él supiera al menos el significado de la palabra nacimiento, por eso que existe nacimiento y renacimiento. Uno solamente puede nacer una vez, cabecita. Por eso que se llama el nacimiento, no los nacimientos. Entonces, ese fraseo que haces es totalmente imbécil, mentira. O sea, lingüísticamente, ya si te lo pongo, gramaticalmente es una bestialidad.
¿Me entiendes? Es como que Top Chiste haya nacido 2 veces. No, a ti tu mamá te cagó solamente una vez, huevón. No apareciste en 2 water a la vez. ¿Me entiendes? Eso significa nacimiento, natividad, natalicio, pedazo de idiota. Resulta bastante paradójico es que el país del cual se presume viene el origen del río Amazonas es el país que a la vez contamina más las aguas del río Amazonas. Yo, porque con esto tampoco estoy diciendo que en Ecuador no se contamina el Amazonas. No, en Ecuador, amigo, ¿sabes por qué no se contamina el Amazonas? Y ya te caí, porque ahora sí te voy a hacer tu video. Y perdónenme, amigos ñaños, yo no tengo nada contra ustedes. Pero ¿saben qué? Este sujeto está buscando que yo los destruya. Entonces, efectivamente, ustedes no contaminan mucho el Amazonas porque el río Amazonas no pasa por Ecuador gracias a que le rompimos lo. Ecuador amazónico nunca más. Se quedará en un sueño tortuoso, porque van a soñar algo que jamás se va a hacer realidad. ¿Entiendes o no? Entonces, no es que Perú contamine más que Ecuador, sino que Ecuador no tiene río Amazonas. Claro. También es uno de los responsables de la contaminación de este río, pero Ecuador está entre los países que menos lo contaminan. Y algunos amigos... Puta, ¿qué lo dices? A la mierda. Oye, tengo un dato de fútbol, chicos. Perú jamás perdió una final del mundo contra Francia. Esto debido a los varios derrames petroleros que se han dado en la Amazonía peruana. Por ejemplo, en el año 2023 hubo un derrame de 3.600 barriles de petróleo que afectaron más de 200 kilómetros del río Marañón. León, pero tú tienes la culpa, León. Bacán, no hablemos del Amazonas y Ecuador porque no tiene nada que ver, amigo. Perdiste la mitad de tu país junto con el ingreso al Amazonas, lastimosamente. Mejor vamos a preocuparnos de la contaminación en el Guayas. Se cagaron, amigos ecuatorianos. Entonces, yo, no sé, pues, invoco a los amigos ecuatorianos pensantes, coherentes, que vayan donde Top Chiste y le digan: Top Chiste, borre ese video. Borre ese video porque lo que se viene, amigo, es un sangrado ecuatoriano que no se imaginan, de proporciones nunca antes vistas. Que es el desembocante en el río Amazonas. Paradójicamente es uno de los dos ríos de los Pero cuales... si ese huevón está en España, voy a hablar acerca de la contaminación por metales pesados, ya que se utiliza mercurio para refinar el oro, que en muchos casos es extraído de la Amazonía. Claro, y este cojudo no está diciendo que los que extraen oro ilegalmente de esos territorios provienen ¿de dónde? De Ecuador. Puta madre, hermano, va a salir un video hermoso de acá. Consecuencia de la minería y la minería ilegal no regulada. Siendo así, este es el país que más contamina la mesa. aguas del río que supuestamente nace de su país. Sara. Habiendo superado ya incluso a Brasil como el país que más contamina el río Amazonas. Pero bueno, gente, personalmente yo creo que esta discusión es un tema bastante estéril. El tema en realidad aquí que deberíamos tomar en cuenta es acerca de la contaminación del río Amazonas más que en realidad de donde supuestamente nace. Pero bueno, ahí tiene la caja de los comentarios. Bueno, Mira, los peruanos siempre nobles. Lo que Top Tripper no te dice tampoco, o no les dice a algunos ecuatorianos, de que la verdadera expedición de donde sale, digamos, para el descubrimiento del río Amazonas, es de Cusco, ¿no? Por el hermano de Francisco Pizarro, que es Gonzalo Pizarro. Entonces, León, ¿te acuerdas también cuando este tipo justamente hizo un video de que los metales se domestican? Entonces no es la primera vez de que Top Tripper comete estas burradas, ¿no? Ya está acostumbrado, pero él sabe que comete las burradas y después hace sus videos como justificando lo que él dice, ¿no? Y otra cosita, por ejemplo, él hace mucho subió un video sobre el origen de los incas. ¿Tú sabes quién le pasó esa información? Bueno, te lo digo, fue Tercio Tiahuanacota. A él le pasan información y él realiza esos videos, ¿no? Erróneamente, claro. O sea, él realmente no sabe un carajo lo que publica, simplemente le pasan información y en la República se nota. No, pero o sea, es verdad, o sea, yo sí estoy plenamente consciente que es una persona que tiene, es oligofrénico, ¿no? Medio, ya busquen en el diccionario qué significa. El tema es que esta es una buena oportunidad, hermano.